siguiente sodio o las siguientes palabras. La oración central, como le he llamado yo, entonces van a tener la posibilidad de ver el libro y si lo quieren adquirir, se lo adquieren, vale 30.000 pesos. Y dicho eso, yo le invité a José María Borrero Navia a que hiciera lo que llamamos la oración central. Puede ser que no sea la palabra más adecuada para llamar las palabras y las reflexiones de José María. José María pues es un caleño raizal que se sale pues de las cosas que han hecho los raizales en esta ciudad, es decir, esa casta blanca que tanto daño le ha hecho a esta ciudad y que también hace parte de los canicultores, por supuesto. Entonces José María me hace pensar a mí en un pariente lejano que también se rebeló contra estas dinastías y decidió que había que separarnos de la rodalia de Popayán, ¿no? Y entonces le dio un impulso liberal a esta tierra que después fue colonizada por el Perú. José María es abogado, tiene un máster en Derecho Ambiental en la Universidad de Washington, fue presidente del Tribunal de Aguas en Amsterdam, Holanda, es un investigador, es un estudioso del derecho ambiental, y yo le pedí a José María que nos permitiera en esta noche sus reflexiones. No vamos a volver esta cosa una sociedad de puntos de odio. Yo lo que quiero es que José María nos diserte sobre la realidad de la corrupción y la utopía febril de creer que podremos combatir y acabar. Entonces, sin más preámbulos, yo invito a José María a que nos haga esas reflexiones y pido un aplauso de bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Con ese preámbulo me siento, vamos a decir que ligeramente abrumado, porque ese preámbulo comienza por decir que yo soy el maestro de Armando, gesto de su generosidad, en donde señala que en virtud de mis ejercicios en el derecho ambiental, él tuvo allí una idea, una imagen o un modelo. Yo le repito que si realmente tengo algún alumno en mi memoria de los que hayan pasado por mis clases o mis conferencias, él sería el mejor. Yo se lo dije alguna vez, el más destacado y el mejor. Yo solamente le haría algunos ajustes, unos mínimos ajustes al carácter, pero que con esas pequeñas limaduras él tendría todas las excelencias. Y entonces no es que sea esto la orden de mutuo incienso, ni más faltaba, sino que es el reconocimiento. El reconocimiento a estos 25 años de trabajo en el campo del derecho ambiental que Armando lo ha ejercido con maestría, con decoro, con transparencia y con un pundonor altamente significativo. Él me dijo que yo hablara de la corrupción. Bueno, yo les quiero contar algo. Yo de la corrupción no sé mucho. Es decir, no he tenido muchas experiencias en la corrupción, ni he tenido muchas relaciones con corruptos, la verdad sea dicha. Correcto. Yo recuerdo que alguna vez, les voy a contar las experiencias que yo he tenido en el mundo de la corrupción, porque son mínimas. Yo recuerdo que alguna vez unos amigos se fueron a México a vender boletas para el Mundial. Eso le dijeron a su familia para el Mundial de México, y ellos terminaron en las cárceles de la Ciudad de México. Esas cárceles eran terribles. Allá la gente generalmente en esa época en México le tenía más miedo a la policía que a los delincuentes. Entonces yo, para visitar a mis amigos, para poder entrar, a pesar de que por esas épocas el director general de prisiones, Ramos Manzanero,
era mi amigo y mi colega de Ciudad de México, pero para entrar a visitar a mis amigos a las cárceles yo llevaba unos dólares y entonces yo iba dejando dólares en el camino dentro de la prisión. Eso lo recuerdo vivamente. Eso fue para mí la primera enseñanza de una institución que en ese momento en México era una institución nacional, que era la institución de la mordida, como es entre nosotros el CBY. Pero respecto al CBY yo no he tenido realmente experiencias. La experiencia que he tenido en materia de corrupción, ¿recuerdan el Estatuto de Seguridad? Pues los que son de mi generación. Cuando el gobierno, la administración de Turbay Ayala, se expidió el Estatuto de Seguridad. Ese Estatuto de Seguridad pues era un exabrupto en materia jurídica. Se le había conferido facultades jurisdiccionales a los inspectores de las estaciones de policía, y estos inspectores de estaciones de policía, además en sus decisiones, las decisiones, porque cogían a la persona con un palo, con una botella, con un cuchillo, estas decisiones no tenían recurso alguno, es decir, allí terminaba, era única instancia. Entonces habían unos jóvenes de la Universidad del Valle, yo recuerdo que fueron aproximadamente 10 jóvenes. 10 jóvenes de la Universidad del Valle de ese entonces, en esos años, que estábamos luchando contra el Estatuto de Seguridad. Tuve el honor de luchar contra ese estatuto mano a mano con el doctor José María Velasco Guerrero, quien fue magistrado de la Corte Constitucional. Y ese estatuto no daba lugar a ningún tipo de alegato, ningún tipo de reflexión de orden jurídico. Entonces el inspector de policía, aquí en Cali, el inspector de policía de allí estaba allí al lado del antiguo Teatro Colón. Llegaban los abogados a defender a los que estaban allí detenidos, entonces el señor les decía, mire doctorcito, yo lo dejo a usted estar aquí, entrar aquí, porque me provoca, si no, hágame el favor y se va de aquí. Entonces era un tratamiento, era un ejercicio de la barbarie y de la violencia absolutamente, digámoslo, sin límites. Entonces había que salvar a esos jóvenes. Entonces yo negocié con el secretario. Y recuerdo muy bien que por cada joven me cobraron 5.000 pesos de esa época, es decir, fueron 50.000 pesos. Yo personalmente en este momento de mi vida no me siento culpable ni tengo remordimiento por haber salvado a esos jóvenes que habrían podido tener un año por lo menos de prisión. No había ninguna alternativa. Esas son mis experiencias personales de la corrupción en el ejercicio de mi profesión. Y esa vez lo hice, y si tuviera que volverlo a hacer para salvar a esos jóvenes, yo lo haría. Esas son mis experiencias. Ahora, yo más bien quería conversar hoy, en lugar de hablar de la experiencia de la corrupción que nos abruma, yo quería hablar de lo que ha ocurrido en estos pasados 25 años. Pues no solamente en el derecho ambiental, sino lo que nos ha pasado a nosotros. ¿Qué ha ocurrido en estos pasados 25 años? Creo que en los pasados 25 años se han suscitado cambios fundamentales en la existencia. Y no solamente en los 25 años, sino un poco antes. Yo en este momento, hoy en la tarde, estábamos recordándonos con unos jóvenes allí en mi oficina, nos estábamos recordando que los de mi generación leíamos las tiras cómicas en papel, ¿no? en unos cuadernillos. Eran unas tiras cómicas que venían en cuadernillos, y las tiras cómicas nosotros las íbamos a alquilar a las zapaterías de los barrios. En la zapatería de los barrios, en esas viejas zapaterías en donde reventaban los zapatos, en donde uno encontraba de pronto un póster de Marilyn Monroe, de Kim Novak, y al lado de eso estaba de pronto la suástica, porque era una completa confusión, y allí se encontraban las cartillas
de Batman, de Superman, de los superhéroes. Los mismos superhéroes de hoy que están en los videos, que están en los cines, que están en celuloide, era lo que nosotros veíamos. Pero leer las historias de los superhéroes en esas cartillas, en esas tiras cómicas que alquilábamos en las zapaterías, no recuerdo cuánto costaba, si le daban a uno o 2 días para el alquiler de estas, a lo que hoy el mundo fue, a lo que nos fue transformando desde el punto de vista tecnológico. Cuando yo pongo mi oficina de abogado me distinguía porque tenía una máquina Remington grande. Entonces el signo de prestigio era tener una máquina Remington grande y fundamentalmente un teléfono y una persona que se contrataba y que tenía como función fundamental contestar un teléfono. Contestaba un teléfono para dejar razones. Eso ocurrió, digámoslo, hace 30, 35 años. En el curso de todos estos años los cambios tecnológicos fueron muy rápidos. Fueron cambios que fueron transformando nuestra existencia. Es imposible negar que cuando llega el fax ya no era necesario contratar al mensajero para enviar el documento, sino que uno lo enviaba a través de esa máquina. Eso es innegable. Y que cuando llegó la IBM de rodillo, que era correctora, pues ya uno podía mejorar sus condiciones. Eso era absolutamente innegable. Y cuando llega el primer procesador, y cuando llega el teléfono móvil, es decir, hoy es innegable que todos esos cambios tecnológicos han en cierta forma mejorado las condiciones de nuestra existencia. Es decir, ha habido cambios tecnológicos fundamentales. Hay pensadores que dicen que quizás hoy, cuando hacemos una reflexión sobre cómo es hoy nuestra realidad, piensan que todos estos cambios tecnológicos, especialmente los últimos, nos han canibalizado, es decir, que nos han devorado, y nos han devorado al extremo de postrar nuestra existencia en una realidad virtual. ¿Cuánto de nosotros en la realidad de hoy, aquí sentados con los amigos, disfrutando esta compañía, disfrutando esta celebración que nos enorgullece, y cuántos no estarían mejor en su realidad virtual, en una realidad virtual que los abruma y que los canibaliza? Estos grandes cambios que también nos han permitido liberarnos de los desplazamientos en el espacio y que podrían haber generado formas distintas de la organización de la ciudad, de la movilidad en la ciudad, en la medida en que nos redujeron el gasto de energía en el transporte. Pero la reflexión que hacemos con relación a estos cambios, que si bien han mejorado ciertas condiciones, nos pueden canibalizar al extremo de devorarnos y postrar nuestra realidad y nuestra existencia en una realidad virtual. La pregunta que se hace es, ¿estos cambios que se han producido en nuestra vida también se han generado en el orden de lo político? Es decir, ¿ha habido modificaciones en nuestras instituciones políticas? ¿Significó un gran cambio la Constitución de 1991? Yo comencé ejerciendo el derecho ambiental con el Código de los Recursos Naturales Renovables. Una pieza ejemplar de la normativa, una pieza ejemplar desde el punto de vista de que ella significa el ejemplo de cómo es posible vencer, inclusive en el derecho, como lo ha hecho el Código Civil, ese fenómeno de la obsolescencia programada que es tan proclive a los quehaceres del capitalismo, y no solamente del capitalismo de ayer, sino al capitalismo de hoy. Ella sigue allí, esa es una pieza que sigue allí. Allí está el código con sus principios que han ilustrado toda la práctica jurídica y que sirvieron de fundamento la Constitución del 91. Un abogado, cuando se expidió la ley 99, un abogado de Bogotá que era funcionario del Ministerio del Ambiente,
Él dijo que como el Código de los Recursos Naturales Renovables, se había expedido en vigencia de la Constitución de 1986 con sus consecutivas reformas, ese Código de los Recursos Naturales era candidato a un tipo de anomalía jurídica, de vicio jurídico que se llama inexequibilidad sobreviniente. Es decir, que ese código no se ajustaba al ideario, a los principios de la Constitución de 1991. Entonces la Corte le contestó, al fallar esto, que por el contrario, los principios del Código de los Recursos Naturales Renovables habían servido, habían inspirado el ideario y los principios de la Constitución del 91, que estaban allí. Porque generalmente los principios cambian muy poco. Los principios son también normas de superior jerarquía, sirven para interpretar, sirven para unificar, sirven para esclarecer las situaciones en donde no existen disposiciones específicas. Siempre he creído que los principios son suficientes para guiar a una sociedad, para guiar los comportamientos y la conducta humana, más allá del fenómeno que hemos visto en los pasados 25 o 40 años en materia ambiental en Colombia, que ha sido una profusión, es decir, ha habido una inflación legislativa terrible porque el país sigue prisionero del fetiche de la ley escrita. Y el fetiche de la ley escrita de creer que solamente cuando la ley está escrita, la ley tiene posibilidades de ejercer su mandato. Nunca he creído eso. Creo que en una sociedad como la nuestra, en donde las instituciones políticas no cambiaron nada, no hubo grandes cambios con la Constitución del 91, siguió el mismo ejercicio de los poderes, no veo ninguna diferencia. En materia ambiental, absolutamente no veo diferencia positiva, a pesar de todas nuestras luchas, a pesar de todos nuestros ejercicios, el balance es negativo. Yo recuerdo que antes del año 2000 a mí me gustaba leer cada año el informe de las Naciones Unidas sobre el estado del medio ambiente. Y entonces siempre iba al resumen ejecutivo o me iba al final. Entonces al final decía, a pesar de los ingentes esfuerzos de los gobiernos y de la sociedad, tenemos que reconocer que el estado del medio ambiente se ha empeorado. Para la muestra un botón, para la muestra nuestra realidad del Valle del Cauca. Es una muestra de que no solamente 40 años de existencia del código, sino cuántos más de existencia de la ley 99 de 1993, hagamos la cuenta. La verdad es que el balance no es satisfactorio. Tenemos que reconocerlo, no hay un balance satisfactorio.